Buenas tardes, mis hermanos. Pastor Luján, Iglesia Visión, la pastora Sally Luján. Les Buenas damos tardes. la bienvenida. La semana pasada acabamos con la dureza de corazón y hoy, si acaso nos está siguiendo en línea, vamos a comenzar una clase que se llama Lecciones de David, cómo ser un matador de gigantes. Wow, a mí me gustaría eso y lo voy a leer bastante para ver qué me dice el Señor acerca de esto. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, por esta enseñanza que va a traer tu hija, Padre Santo. Que tú, mi Dios, la dirijas, Padre Santo, que esta lección que vamos a tomar, Padre Santo, que nos lleve a otro nivel, Padre Santo, de enseñanza, nos lleve a otro nivel, Padre Santo, de cómo, Padre, hacerle frente a los problemas. Padre Yes, Lord. bendito, la ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a los que nos están mirando, mi Dios, para que tú, Padre Santo, para que tú nos des paz en nuestro corazón, que a pesar de todos esos problemas, mi Dios, tú puedes sacarnos adelante. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amen. Nos vamos, Disculpen por eso. amén, no hay problema. Nos vamos a ir con la introducción, mis hermanos. En 1 Corintios 5:11 nos dice la palabra de Dios: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Mis hermanos, aquí el hermano Andrew Womack, en esta enseñanza, mis hermanos, es algo interesante y quiero que pongan atención, mis hermanos, para todos recibir lo que el Señor trae para nosotros. Vamos a comenzar con la introducción. Las historias de la gente del Antiguo Testamento se escribieron como ejemplo para nosotros el día de hoy. La palabra de Dios claramente revela tanto lo bueno como lo malo del individuo, muy respetados como Moisés, Abraham y Elías. No se nos dice solamente cómo fue que el Señor pudo actuar poderosamente en sus vidas. También podemos ver cómo y por qué fallaron. El propósito es beneficiar a ti y a mí el día de hoy. Muchas personas creen que la única manera como verdaderamente se puede aprender algo es a duros palos y golpes que nos den la vida. Piensan que uno tiene que experimentar sus propias dificultades, situaciones y circunstancias. Sin embargo, Dios escribió todas estas cosas en su palabra para que ni tú ni yo tengamos que aprender de esa manera. También podemos aprender por medio de la experiencia de los personajes de la Biblia, de sus éxitos y sus fracasos personales. He descubierto que esto es mucho mejor. La vida de David está llena de lecciones para nosotros. Hoy en este libro vamos a explorar las diferencias entre David y Saúl y Absalón. Veremos la importancia de la actitud del corazón de David y de la relación con Dios. También reflexionaremos sobre el proceso que propició su caída y su reivindicación. No importa si estás teniendo éxito en tu llamamiento, si acabas de empezar o si has fracasado terriblemente, la vida de David te motivará y será una inspiración para evitar la tentación, confiar en Dios inclusive después de un fracaso y para mantener un corazón sensible ante Él. Lo siguiente, los gigantes que aparezcan en tu vida no podrán hacerte frente conforme te apropies de estas lecciones de la vida de David. Amen.
Gloria a Dios. Ahora le pasamos el tiempo a la pastora, a mi esposa Sally, que es la que está corriendo esta clase. Pastora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta tarde, mis hermanos. Como dijo el pastor, vamos a comenzar las lecciones de la vida de David. Y estos libros vienen, el escritor es Andrew Wommack, y él es el fundador de una escuela bíblica, un colegio bíblico que se llama Charis Bible College, que se encuentra en Colorado, en Woodland Park, Colorado. Woodland Park. Yeah, I was going to say Colorado Springs, pero está en Woodland Park. Y de allí estamos agarrando estas lecciones, amén. Son tan buenísimas, amén. El capítulo 1 se trata de aceptar la realidad, amén. So La responsabilidad. Responsabilidad. Perdón. Vamos a comenzar y si quieren seguir en sus Biblias, casi vamos a estar viendo en el primer libro de Samuel. Más de las escrituras van a estar en el capítulo 13, primera de Samuel, capítulo 13, y van a ver otras escrituras que van a estar en otros libros, pero si quieres seguir en su Biblia o buscar las lecturas, las escrituras, va a ser primero de Samuel. Amén. Los primeros años de la vida de David estuvieron muy relacionados con Saúl. Por lo tanto, en realidad no podemos analizar la vida de David si en primer lugar no comprendemos algunas cosas sobre Saúl. Gloria a Dios. Saúl era, en 1 Samuel 9:2, dice, joven y bien parecido. No había otros más bien parecidos que él entre los hijos de Israel. De los hombres arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. De los hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. El hombre más alto en Israel solamente le llegaba a los hombros. Así que para un israelita, Saúl era como un gigante. Sin embargo, él también era un hombre muy humilde. Al principio, él tenía una imagen modesta de sí mismo. Y pueden ver en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Por lo tanto, el Señor lo escogió y lo puso sobre la nación de Israel como rey. Durante esos primeros 2 o 3 años, Saúl verdaderamente buscó a Dios. El Señor obtuvo unas victorias trascendentales a través de él y afirmó el reino bajo su mando. La gente se unió a Saúl y fue establecido como rey. Gloria a Amén. Dios. Esa es la primera sección. ¿Sigo? Sí, si quieren, hermanos, tengan su Biblia allí a la mano. Casi los versículos van a venir aquí, pero si hay duda, usted escríbalos con una plumita y luego va y los lee usted mismo, y así al mismo tiempo puede agarrar la carnita que le estamos dando nosotros, y así usted lo medita y se da cuenta que es todo lo que vamos a leer, la historia de David, pero es todo bíblicamente hablando. Amén. Segunda sección dice un juego extraño. En 1 de Samuel capítulo 13, Saúl había juntado las tropas preparándolos para la batalla con los filisteos. Samuel, el profeta, le había dado instrucciones a Saúl para que se esperara 7 días hasta que él regresara. A su llegada, Samuel ofrecía un sacrificio para que el ejército de Israel pudiera ir a la batalla con la bendición de Dios. Amén. Amén. En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 10, dice, él, está hablando de Saúl, esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba.
Entonces Saúl dijo, tráeme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Amén. Amén. Saúl ofreció ese sacrificio descantando las instrucciones de Dios. La ley prescribía que solamente los sacerdotes podrían ofrecer esos sacrificios y hacer esa clase de peticiones a Dios. Como rey, Saúl no se limitó a su cargo. Él era un oficial del gobierno seglar, pero no un sacerdote. Gloria a Dios. De cualquier manera, inclusive aunque fueras un sacerdote, las cosas se tenían que hacer correctamente. Vamos a ver en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Sí. Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Gloria a Dios. Wow. Es importante, mis hermanos, cuando nosotros metemos en obediencia al Señor, saber y reconocer cuando el Señor nos da un mandato a seguir la orden del Señor. Aquí Saúl estuvo en desobediencia, mis hermanos, por no esperar. Muchas veces nosotros tenemos que esperar el momento de Dios y esperar el momento de la persona que el Señor tiene designada. Amén. Como sacerdotes, Nadab y Abiú cumplían con los requisitos para ofrecerle un sacrificio, pero no lo hicieron con el protocolo correcto. Como no lo hicieron como el Señor lo había dispuesto, salió fuego y Dios los mató. Las cosas eran muy regidas bajo la ley del Antiguo Testamento. Aunque fueras un sacerdote, tenías que hacer las cosas meticulosamente. Por lo tanto, eso fue un pecado grave de parte de Saúl. Gloria a Dios. La siguiente sección es pretextos. Así no como muchas personas que le estamos buscando pretextos a todo cuando el Señor nos manda a hacer algo. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, Samuel se presentó. Vemos eso en primero de Samuel, capítulo 13, versículo 10. Pero Saúl dijo que, el versículo que estoy leyendo es primero de Samuel, capítulo 13, versículo 11 y 12. Amén. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Wow. Amén. 1 Samuel 13, versículo 11 y 12. Samuel reprendió a Saúl por lo que había hecho y le preguntó, ¿por qué lo hiciste? En vez de llenarse de humildad y contestarle, cometí un error, pero por favor perdóname. Saúl inmediatamente respondió, vi que el pueblo se me dispersaba. Saúl siempre quería caerle bien a la gente. Saúl era una persona insegura y dependía de la aceptación de los demás. Sin embargo, él trató de espiritualizar la situación cuando dijo, tenía que ofrecer este sacrificio. No podía irme a la batalla sin ofrecer mi sacrificio.
Quizás esa era la costumbre y hasta cierto punto era un argumento válido, pero Saúl lo estaba usando como una excusa. ¿Ven? Saúl no estaba buscando a Dios con todo su corazón. Podemos ver esto muy claramente por la reacción del Señor. Si esto hubiera sido un error, un desacierto, Dios no le hubiera contestado a Saúl como lo hizo. Pero el Señor se molestó mucho con Saúl y lo castigó severamente. El Señor conocía su corazón. Vamos a ver eso en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Esto muestra que Saúl sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, aquí lo vemos tratando de justificarse. Amén. Esta es una práctica común. En vez de admitir, fallé, por favor, perdóname, la mayoría de la gente trata de justificarse y de evadir la culpa. Evadir la culpa. Amén. Siguiente sección es mi culpa, Señor. Haciendo un contraste severo con Saúl, vemos que David no actuó así. Él nunca le echó la culpa a nadie por sus fallas. Él siempre asumió la responsabilidad y admitió, Señor, es mi culpa. Cuando David censó el pueblo, Dios se molestó. Vemos esto en 2 Samuel, capítulo 24. Después de que murieron 70,000 israelitas, el ángel que estaba Ejecutando. este juicio estaba a punto de entrar a Jerusalén. David se postró ante el Señor y exclamó, diciendo, vamos a ver qué dijo en 2 Samuel, capítulo 24 y versículo 17. He aquí, yo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Amén. David no trató de echarle la culpa a otros diciendo, es su culpa. Ellos no presionaron para que lo hiciera. No, él asumió la responsabilidad y él mismo cargó con la culpa. Este es uno de los rasgos de carácter que contribuyeron para que David fuera un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Y Vemos eso en 1 Samuel, capítulo 13 y versículo 14. Gloria a Dios. Amén. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que aceptar la responsabilidad. Yo sé que probablemente las personas que nos están mirando este momento o los que nos van a mirar, muchas veces actuamos con ese temor o actuamos poniendo disculpas, tratando de hacerse la víctima. Y cuando lo más lindo y lo más rápido que pueda hacer es pedir disculpas luego. Y hay personas que dicen, pero pues ya se lo dije, hombre, ¿ahora cómo le hago? Pues muy simple, vaya y discúlpese con él. Fíjese, Toño, que la persona, como sea el nombre, fíjese que cometió un error, lo que le dije no es cierto, o lo hice más grande de lo que debería haber hecho. Muchas veces tiene que pedir uno la disculpa rápido y te hace libre. Amén. Amén. Aquí Saúl se fue por otro lado, haciéndose, porque su egoísmo ya no tenía el corazón que el Señor quería. Siguiente sección es víctima o vencedor. Amén. David cometió unos errores muy graves. Cuando la Biblia habla de tener un corazón puro, un corazón perfecto, no significa que tú nunca pecas, pero cuando pecas, ¿cómo reaccionas? Cuando cometes un error, ¿le echas la culpa a los demás? ¿Eres alguien que se niega a aceptar la verdad de que es tu culpa, que estés metido en el lío en que te encuentras?
Siempre le echas la culpa al pasado, a tu familia desintegrada, etc. ¿Eres una víctima o un vencedor? Son preguntas, ¿no? Gloria a Dios. Ahí se las deja el hermano Andrew a ustedes de encargo. ¿Eres una víctima o un vencedor? Acuérdate, mi hermano, la persona que vive siendo víctima no puede llegar a ninguna parte, porque tarde o temprano te van a seguir poniendo obstáculos y no vas a poder cruzar a ser un vencedor. Amén. La actitud de víctima es muy popular en nuestra sociedad. Es un intento para evadir la responsabilidad y echarle la culpa a los demás. Sin embargo, es una actitud como la de Saúl. Las personas con esta clase de actitud no sobrevivirán, ni serán bendecidas, ni realizarán todo su potencial. Si tú quieres ser una persona conforme al corazón de Dios, aprende esta lección de David y empieza a asumir la responsabilidad de que tú tienes el control y que puedes cambiar las cosas. Si otras personas o circunstancias son la causa de que estés en el lío en que te encuentras, entonces nunca podrás cambiar. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que no puedes cambiar. No puedes cambiar tu ascendencia, el color de tu piel, el lugar donde creciste, a los demás, etc. Hay muchas circunstancias y aspectos de tu ambiente sobre los que no tienes ningún control. Sin embargo, si tú aceptas la responsabilidad y dices, a pesar de lo que me han hecho, es mi manera de reaccionar la que me ha hecho como soy. Señor, es mi culpa. Por favor, perdóname. Entonces tú puedes cambiarte a ti mismo. Tú eres el único el que puedes cambiar. Y para poder dejar de ser una víctima y empezar a ser un vencedor, debes asumir la responsabilidad de tus propios líos. Gloria a Dios. La siguiente sección se llama Eres un necio. En 1 Samuel capítulo 13 y versículo 13 dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. Saúl desobedeció a Dios. Él trató de dar explicaciones y de justificarlo diciendo, la gente me presionó para hacerlo. Tuve que ofrecer este sacrificio porque no quería ir a la guerra sin pedir el favor de Dios. Saúl tenía 1000 pretextos. Tú puedes tratar de dar una buena apariencia, pero si desobedeces a Dios, eres un necio. No importa lo que digas, ni cómo lo justifiques, ni qué tan difíciles sean las circunstancias, estás mal. No existe la ética circunstancial. Existe lo correcto o lo incorrecto. Tú tienes que dejar de echarle la culpa a los demás y debes aceptar el hecho de que si desobedeces a Dios, eres un necio. Amén. And has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Está en 1 Samuel 13:13. Es Siempre, mis hermanos, desde el principio de la creación, desde el libro de Génesis, siempre el ser humano le anda echando la culpa a alguien más. Todos recordamos que en el libro de Génesis, cuando la serpiente tentó a Eva, que la hizo que cayera en tentación por medio de la fruta que la víbora le ofreció. Y cuando el Señor se dio cuenta, que ellos se dieron cuenta, mis hermanos, Eva, ¿qué fue lo que hizo, mis hermanos? Fue y le echó la culpa a la víbora. Pues es que la víbora, la snake
Serpiente. la serpiente me hizo que cayera, echándole la culpa, mis hermanos, a la víbora y a la serpiente. Y el Señor va y le pregunta a Adán, ¿y qué pasó contigo? Es que la mujer que me diste me engañó. Y siempre, mis hermanos, ha habido esa tendencia de que no queremos aceptar la responsabilidad. Esta declaración entra en conflicto con la teología de muchas personas. Muchas personas piensan que como Dios conoce el fin desde el principio, que Él también controla todo lo que sucede en medio. Como Dios es omnisciente y todopoderoso, creen que solamente lo que Él desea se realiza en la tierra. Esa clase de creencia la asigna la responsabilidad al Señor, pero toda la maldad por toda la maldad en el mundo. Después de todo, nada puede suceder a menos que Él lo desee o lo permita. Gloria a Dios. Amén. Siguiente sección dice el plan original de Dios. Amén. Si se hacen estas suposiciones enfadadas respecto a Saúl, la gente tendría que decir, Dios sabía exactamente quién era Saúl y lo que iba a hacer. Él sabía que Saúl iba a fallar, pero por lo tanto, Saúl no era nada más que una elección temporal en el verdadero plan de Dios. Desde un principio, el Señor había planeado que Saúl fallara para que después pudiera exaltar a David. Este era el plan soberano de Dios. Soberano de Dios. Sin embargo, en 1 Samuel 13:13, Dios, hablando por medio del profeta Samuel, claramente le dijo a Saúl, si me hubieras obedecido, no hubieras hecho las cosas por tu cuenta, y hubieras confiado en mí y esperado una hora más hasta que Samuel se hubiera presentado, yo hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Esto significa que David no era la primera elección de Dios. Gloria a Dios. Hay consecuencias, mis hermanos, principalmente cuando no podemos esperar. Muchas veces los adolescentes, mis hermanos, que muchas veces no esperan, creen que llegan a la edad ya del matrimonio y que están listos para el matrimonio, mis hermanos, y se casan ya a los 6, 7 meses, un año, mis hermanos, llega el fracaso. Llega el fracaso porque no supieron esperar. Siempre tenemos que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es más correcto y más sabio que el tiempo de nosotros. Amén. El Señor no escogió a Saúl como un interno, un rey provisional sobre Israel, hasta que la persona que él verdaderamente quería, David, tuviera la suficiente edad para asumir el cargo. No, la palabra de Dios revela claramente que su primera elección fue Saúl. Si Saúl hubiera cooperado con el Señor, él hubiera establecido su reino sobre la nación de Israel para siempre. Esto significa que nunca habríamos oído hablar de David. Ahora bien, eso es un poco difícil de comprender para la gente que verdaderamente conoce la Biblia. ¿Por qué? David aparece por todas partes en la palabra de Dios. Él fue bendecido. De hecho, el reino del sur de la nación de Israel fue preservado y duró más que las 10 tribus del norte porque el Señor estaba honrando a David. Dios dispensó a sus descendientes por el mismo David. Amén. Hoy hablamos de las fieles misericordias de David.
Dios hizo un juramento y un pacto y dijo que nunca le faltará a David quien heredará su trono. Esto últimamente se cumplió con el Mesías Jesucristo, a quien se le llamó el Hijo de David. Las profecías hablan de que el Mesías saldría de la tribu de Judá, la tribu de David. Amén. Sin embargo, este versículo deja muy claro que David no fue la primera elección de Dios. Si Saúl hubiera obedecido al Señor, entonces hoy por hoy estaríamos hablando de las fieles misericordias de Saúl. El Mesías habría salido de la tribu de Benjamín, la tribu de Saúl. Nunca nos hubiéramos enterado de la existencia de David. Nunca hubiera existido un Salomón. Quizás otros hubieran realizado las mismas cosas o aún mayores, pero David no era el plan original de Dios. Amén. ¿Tenemos eso claro? Amén. Amén. La siguiente sección, ¿vas a decir algo? Así, el fin que esperas. Muchas veces, mis hermanos, hoy, hasta el día de hoy, el nombre de David es algo pesado, tremendamente hablando, mis hermanos. En Israel, mis hermanos, las personas cuando usted pregunta y mencionan el nombre de David, las personas de allá, mis hermanos, le hacen referencia hasta el día de hoy a David. Fue una persona, mis hermanos, que el Señor la usó y la sigue usando hasta ahorita. Fue una persona elegida por Dios. Y déjame decirte algo también. Por la gracia del Señor Jesucristo, tú también eres una persona elegida por Dios. Amén. Tú también eres una persona que el Señor también te puede usar a ti. Así como usó a David, el Señor también te puede usar a ti. Amén. Gloria a Dios. El fin que esperas. Ah, voy. Esa es la siguiente sección que sigue. Al fin, ¿qué esperáis? El fin que esperáis. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la vida de David. Dios escogió a David a consecuencia de la desobediencia de Saúl. En 1 Samuel 13, versículo 13 y 14 dice: Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino perdurará. No perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Gloria a Dios. El Señor buscó a David después de que Saúl lo rechazó. Ese suceso se dio en el segundo año de reinado de Saúl. Vemos esa historia en 1 Samuel 13. capítulo 13, comenzando el versículo 1, al final de los 40 años del reinado de Saúl. Amén. Hechos 13, 21. David se convirtió en rey cuando tenía 30 años. Segunda de Samuel 5:4. Eso significa que David ni siquiera había nacido en ese entonces. 8 años después de esto fue cuando David nació. Amén. So vemos cómo salimos con esa edad, ¿verdad? Amén, amén. David no fue la primera elección de Dios, era Saúl. Déjame leerles esos versículos de nuevo. ¿Ves? Primera de Samuel 13:1 ese suceso se dio en el segundo año del reinado de Saúl. Amén. So, es cuando el Señor buscó a David, ¿verdad? Gloria Después a Dios. que Saúl lo rechazó. Y luego Hechos 13:21
al final de los 40 años del reinado de Saúl. Right? Y luego David se convirtió en rey cuando tenía 30 años. Amén. Lo vemos eso en 2 Samuel 5:4. Vamos bien, ¿verdad? El versículo es antes o después de lo que dice. Eso significa que David ni siquiera había nacido en ese entonces, ¿ok? Nació 8 años después de esto. De esto fue cuando David nació. 8 años después de eso. Gloria a Dios. David no fue la primera elección de Dios, era Saúl. Aunque tú hubieras topado con el plan de Dios para tu vida y que hubieras empezado a realizarlo, eso no quiere decir que tú automáticamente terminarías la carrera. El hecho de que puedes ver el llamamiento de Dios, su unción y su bendición sobre tu vida, no significa que no podrías estropearlo. Por lo que a Dios concierne, Él está dispuesto y está haciendo planes para que tú prosperes. Amen. Amén. Todos queremos prosperar, ¿verdad, mis hermanos? Y muchas personas quieren prosperar monetariamente hablando. Dinero, buen carro, buena vida. Pero el Señor tiene condiciones, mis hermanos. En el libro de Juan dice, mi amado dice, yo quiero que tú prosperes. Pero tiene un punto allí, mis hermanos, que dice, así como prospera tu alma, quiero que prosperes espiritualmente. Porque si el Señor quiere que prosperes monetariamente hablando, también quiere que prosperes espiritualmente. Y déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana. Prosperar espiritualmente es más rico, más, mucho mejor. Porque lo que es, mis hermanos, que todo se queda aquí. Vas a querer tener todo lo que quieras tener, no te lo vas a llevar. Pero lo que sí te puedes llevar contigo, mi hermano, es la salvación con el Señor y es la sabiduría que el Señor te presta. Amén. Amen. All right, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin que esperáis. El fin que esperáis. ¿Qué es lo que esperas para ti, mi hermano? Vamos a decir que tienes ahorita 30, 40 años. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Muchas veces se acuerdan que el domingo pasado estuvimos predicando, mis hermanos, cuando Jesús se fue, que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Acuérdate que la paz del mundo es nada más pasajera, pero la paz que te da Jesús es para siempre. Amen. Y qué mejor que vivir en paz, que se esté cayendo las cosas y tú no te preocupes, que digas tú, yo estoy en paz. Como dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y en paz despertaré. Y eso es lo que el Señor quiere para ti. Amen. Dios tiene un buen plan para cada individuo. Es un plan para darte el fin que esperáis. El pronóstico de un futuro de éxito. El Señor tiene un plan y un propósito para todos. Él desea que todas las personas realicen su destino, pero eso no sucede automáticamente. Soberanamente, tú puedes estropear el plan de Dios para tu vida, como Saúl lo demostró aquí. No hay quien verdaderamente crea que la Biblia es la palabra de Dios y que pueda decir, pues bien, Dios sabía que Saúl iba a hacer todas esas cosas. Él era un interino hasta que David llegara. El verdadero plan de Dios. No, Saúl era el único que Dios había incluido en su plan. Eso es exactamente lo que la palabra dice. Amén. Amén. La segunda sección se puede invalidar la gracia. Amén. Esta es una advertencia para todos nosotros. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros que está
basado en la gracia. No está basado en nuestro comportamiento, pero sí tenemos que cooperar con este plan. Aunque no nos merecemos el destino que Dios tiene para nosotros, hay cosas que podemos hacer que los obstaculizan y lo detienen. Así no es. Así que se cauteló y ten cuidado. Así que sé cauteloso y ten cuidado. Gracias. Tú no puedes tener en poca estima la gracia de Dios, su bendición y su llamamiento en tu vida. Debes perseverar. Pablo entendió y cooperó con la verdad, con esta verdad. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Gloria a Dios. Amén. Su llamamiento fue por la gracia de Dios. Él no lo merecía, pero más adelante Pablo prosiguió y dijo, y su gracia para conmigo no resultó vana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dicho en otras palabras, Dios puede darte gracia, pero tú puedes anularla. El Señor tiene un plan para tu vida, pero tú puedes invalidarlo. Así no es. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, su gracia no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Gloria a Dios. Pablo estaba diciendo que el Señor, por gracia, lo había escogido. Pablo en realidad no estaba buscando al Señor en esa época. Él andaba atrapando, persiguiendo y matando cristianos. El mismo Señor dijo que Él estaba dando cosas contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versículo 5. Pablo no fue elegido por alguna virtud de su parte, fue una decisión por gracia. Sin embargo, Pablo estaba diciendo que la gracia pudo haber resultado vana para él y que pudo haberla anulado. Pero no fue así porque él respondió por fe ante la gracia de Dios y trabajó mucho más que todos ellos. Amén. Así es, mis hermanos. Muchas veces toda persona, déjame decirte algo, toda persona está en el plan de Dios. Yo cuando empecé a aprender del Señor y yo quería hacer las cosas a mi manera, rápidamente cuando conocí al Señor y me entregué al Señor, quería que todos mis hermanos, mis hermanas, mis parientes, todos se entregaran al Señor. Pero actué mal, mis hermanos, y lo que es la persona va a cambiar cuando el Señor lo ponga a trabajar. Como aquí a Pablo, mis hermanos, era vamos a decir, él no los mataba, pero los mandaba a matar. Era un asesino tocante a los cristianos. Y muchas veces cuando el Señor nos habla para un trabajo, mire, yo cuando llegué a este pueblito por primera vez, yo andaba aquí, caminé por aquí, mis hermanos, sin mi mujer, ya no estaba casado con ella, quebrado, sin dinero, una situación económica, hermano, pero muy fea, muy fea. Estaba recién llegado yo de México y no tenía ni dónde caer muerto. Amén. Pero mi hermano, empecé a conocer al Señor y empecé a entregarme a Él y empecé a trabajar para Él. Mis bendiciones, siempre he trabajado, pero las bendiciones más grandes y el gozo más grande que me ha dado el Señor han sido mis hijos. Muchas veces tenemos nosotros hijos y los criamos y no tenemos la experiencia. Y yo en aquel tiempo no tenía la experiencia, mis hermanos, para crecer a mis hijos. Y muchas veces
cuando nosotros empezamos a conocer al Señor y a meternos más con el Señor y más, vamos reconociendo los errores que hicimos y vamos cambiando y vamos amando más al Señor. Mi punto es, mi hermana, mi hermano, que el Señor tiene un plan para ti. Amen. Deja que el Señor te cambie. Si cambió a Pablo, que era un seguidor de los cristianos, también te puede cambiar a ti y puede darte bendición. Amen. Ok. Ya le di esto, ¿verdad? Una idea para reflexionar. Aquí vamos, en una idea para reflexionar. Ok. Siguiente es una idea para reflexionar. Así como para Saúl, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Inclusive después de que Saúl pecó, como vemos en 1 Samuel 13, Dios no lo removió inmediatamente del reino. En Romanos capítulo 11 y versículo 29 dice, porque los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Amen. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Saúl fue rey hasta el día de su muerte. Sin embargo, su reinado, en vez de ser una bendición, se convirtió en una carga para la nación de Israel. Saúl oprimió y se aprovechó de la gente. Él fue atormentado, hizo cosas terribles y en resumidas cuentas perdió la razón. Él destruyó a su hijo, la vida de Jonatán. Desde luego que Saúl no desarrolló, manifestó todo su potencial. Gloria a Dios. Nos fuimos por un ratito, mis hermanos. Pero ya estábamos en la última hoja. Una idea para reflexionar. Sí. Los que nos están mirando todavía, mis hermanos, aún es tiempo de que vengan para atrás. Una idea para reflexionar. Así como para Saúl, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Inclusive después de que Saúl pecó, como vemos en 1 Samuel 1, versículo 3, Dios no lo removió inmediatamente del reino. Mis hermanos, muchas veces el Señor tiene misericordia y la misericordia de Dios siempre ha estado. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Saúl fue rey hasta el día de su muerte. Sin embargo, su reinado, en vez de ser una bendición, se convirtió en una carga para la nación de Israel. Saúl oprimió y se aprovechó de la gente. Él fue atormentado, hizo cosas terribles. En resumidas cuentas, perdió la razón. Él destruyó a su hijo, destruyó la vida de su hijo, Jonatán. Desde luego que Saúl no desarrolló, manifestó todo su potencial que el Señor le había puesto. ¿Dónde vas? El plan de Dios para tu vida es con base en la gracia, pero tú debes cooperar con esa gracia por la fe. Como Saúl, tú puedes impedir que el plan y la bendición de Dios se Materialice. Totalmente. 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 13 al 14. Ahora bien, esta es una idea para reflexionar. Amén, amén. Por eso concluimos el primer capítulo de esta enseñanza, hermanos, y ojalá todo el video salga bien. No sabemos si perdimos a todos, pero gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga mucho. Y nos despedimos. Recuerden, mis hermanos, una idea para reflexionar. ¿Dónde estamos espiritualmente? Amén. ¿En qué condición estamos frente al Señor? Amén. Muchas veces andamos fuera de las cosas que no le agradan a Dios y el Señor nos pone alto. Amén. Gloria a Dios. Esperamos, mis hermanos, y les pedimos disculpas por esto. Lo que pasó, parece que la pila, la batería fue
fue el que le falló al teléfono. Pero les pedimos disculpas, mis hermanos. Aquí los esperamos la semana que entra. Esta enseñanza va a estar interesante. Las lecciones de David. Dios me los bendiga y la pastora nos va a despedir en oración. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por esta noche, por esta enseñanza, Señor. Señor, que sea de bendición para cada uno de que nos estuvieron escuchando. Y pedimos, Señor, oramos sobre este video, que salga todo completamente completo. Y que bendigas a mis hermanos que nos estaban viendo y a todos aquellos que nos van a ver. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu gracia, por tu presencia en nuestras vidas y las vidas de mis hermanos. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Mire, la semana que entra, mis hermanos, póngase a tiempo con una plumita y un libro, un cuaderno y escriba sus versículos y todo, y para educarnos juntos. Amén. Amén. Yo sé que la Biblia tiene mucho para aprender y a mí me gusta, mis hermanos, meterme profundo en la palabra de Dios, y eso es lo que espero yo de que usted también lo haga. Tráigase un cuadernito y un lápiz y apunte, y las respuestas están en la Biblia, mis hermanos. Recuerde, júntese un grupito ahí con ustedes. Y de antemano les pedimos disculpas por esto que pasó, que nos retiramos del aire por un rato, pero Dios es bueno. Dios es bueno y mire cómo le dio solución a esto. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide. Que el precioso nombre de Jesús sea exaltado donde quiera que usted ande y que usted pueda ser una luz de esperanza para alguien más por medio de la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga, mis hermanos. En el nombre de Jesús estamos despedidos. Amén. Amén.